La mayor esperanza en nuestra creencia en el Señor no está en su venida y en que nos arrebate al reino de los cielos. ¡No puedes estar aquí! Esta vez he decidido meteros en la cárcel. Dios Todopoderoso ha expresado todas las verdades para purificarnos y salvarnos. Si el Señor realmente hubiera regresado, debería haberlo hecho con gran gloria mientras descendía sobre una nube. ¿No demuestra esto que el Señor, aparte de su descenso público sobre una nube, también descenderá de forma secreta? ¿Un descenso secreto? Hace 2000 años, el Señor Jesús prometió a sus seguidores: «He aquí, yo vengo pronto». Yo era igual que todas las otras personas que creen en el Señor Jesús. Para acoger la venida del Señor, difundí con entusiasmo la palabra del Señor y di testimonio al Señor. Así que fui perseguido y detenido por el gobierno del Partido Comunista Chino y fui sentenciado a 4 años de prisión. Echando la vista atrás a mi transición de creer en el Señor, a acoger la venida del Señor, a ser arrebatado ante Dios, en todo momento fue Dios quien me condujo hasta aquí. Cuando pienso en la gracia que he recibido de Dios, ha sido tanta que he perdido la cuenta. Eso fue hace 10 años. Mientras estaba en la escuela trabajando como maestro, empecé a difundir el Evangelio y a dar testimonio del Señor. Bien, mañana continuaremos con esta lección. Recordad que tenéis que hacer los deberes de hoy. Los revisaré, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! Muy bien. La clase ha terminado. Nos vemos mañana. Adiós. ¡Hasta mañana! Señor Chen. ¿Sí? Señor Chen, al oír el evangelio que compartió cuando vino a nuestra casa, mis padres se emocionaron mucho. ¿De verdad? Sí, quieren invitarle de nuevo este fin de semana. ¿Está bien? Señor Chen, a mis padres y a mí también nos gusta oírle hablar de la Biblia. Nos gustaría ir. Genial. Gracias al Señor. Diles que iré este fin de semana. Señor Chen, ¿Sí? al director le gustaría verle en su despacho. De acuerdo. Adiós, señor Chen. Nos Adiós. vemos. Adiós. Adiós. Señor Chen, hay algo que nos gustaría confirmar con usted. Tengo entendido que usted cree en el Señor e incluso predica. ¿Es eso cierto? Así es. Es cierto. Difundo el Evangelio. ¿Hay algún problema? Ya que es cierto, sí que hay un problema. ¿Sabe que nuestro país tiene una ley que prohíbe en las escuelas a docentes administrativos y estudiantes creer en el Señor? Sí, lo sé. Si es consciente de esta ley nacional y aún así cree en el Señor y predica su religión, eso es una infracción intencionada. Toda la escuela está alborotada ahora mismo. Este problema es bastante serio. Como bien sabe, el Partido Comunista está en el poder en nuestro país. Y las escuelas son los frentes de batalla del partido en educación. Son zonas ateas. Si en la escuela hubiera un cristiano, sería una atrocidad. Habría serias consecuencias. Esto es algo que ni el partido ni el país permiten en absoluto. Su creencia en el Señor infringe la ley nacional, por lo que la escuela debe ocuparse seriamente de ello. Ahora tiene 2 alternativas ante usted. O elige creer en el Señor, o abandonar su creencia y seguir siendo maestro en esta escuela. Depende de usted. Director Sun, si en la escuela hubiera un cristiano, ¿de verdad sería para tanto? Gran parte de la humanidad cree en Dios. En los gobiernos de todos los países occidentales hay cristianos. ¿Por qué entonces nuestro gobierno prohíbe que
en las escuelas chinas haya cristianos. La Constitución Nacional estipula la libertad de religión. Creer en el Señor es un derecho de los ciudadanos. Es algo legal y razonable. Además, creer en el Señor no ha influido en mi enseñanza, ni ha infringido las normas de la escuela. ¿Por qué el gobierno quiere quitarme mi trabajo y hacer que pierda mi fuente de ingresos? ¿No me priva de mi derecho a subsistir? ¿Es coherente con la Constitución? Por favor, explíquenme estas cosas. Señor Chen, la libertad religiosa estipulada en la Constitución es para aparentar ante los extranjeros. ¿En serio cree que se le permitiría esa libertad? El Partido Comunista Chino es un partido ateo. En las escuelas dirigidas por el partido solo se permite hablar de ateísmo, marxismo y de Mao Zedong. Creer en el Señor está prohibido, y mucho más predicar al respecto. Su trabajo de maestro es el pan de cada día que le da el Partido Comunista Chino. Siendo así, si usted cree y predica sobre el Señor, ¿no muerde la mano que le da de comer? Debe saber que en China, creer en el Señor es una infracción penada con cárcel y que incluso podría poner su vida en peligro. Sabemos que su rendimiento como maestro es muy bueno. Queremos darle una oportunidad. Piénselo bien. Si quiere preservar su puesto, escriba una carta diciendo que ya no adorará a Dios. Si no lo hace, tendremos que despedirlo como funcionario. Esta es una política nacional, no tenemos elección. Debe decidir qué camino tomará. Si el gobierno me despidiera de mi trabajo por creer en el Señor, sería absolutamente inhumano. ¿Es ilegal creer en el Señor y ser cristiano en China? ¿Deberían detenerme y encarcelarme? En ningún otro lugar existe tal ley. El gobierno quiere despedirme como funcionario por creer en el Señor. ¿Acaso no me priva de mi derecho a la subsistencia? El Partido Comunista Chino habla del derecho a subsistir, mientras priva a su pueblo de ese derecho. ¿No es este un ejemplo de hipocresía? ¿Por qué el Partido Comunista Chino prohíbe creer en el Señor? Es un partido malvado, ¿no creen? Dios creó a los humanos, así que deberían creer en Él y adorarlo. Esta es una verdad inalterable. Si se trata de creer en Dios, me niego a ceder. Incluso aunque me despidan, seguiré creyendo en Dios. Esto es lo que elijo, y no me arrepiento. Señor Chen, escuche mi consejo. Un hombre sabio se adapta a las situaciones. En China, el Partido Comunista Chino es la ley. Se hace lo que diga el partido. ¿Quién se atrevería a ir en contra de la política del partido? Los débiles no pueden competir contra los fuertes. ¿Tiene que creer necesariamente en Dios? ¿Puede Dios darle comida y un lugar para vivir? ¿Puede darle una fuente de ingresos? Piénselo. Si la escuela le despide por creer en Dios, el trabajo de su mujer también se verá afectado por esto. ¿Y entonces cómo podrán ganarse la vida? Es más, en el futuro, su hija no podrá entrar a la universidad, ni podrá hacer oposiciones. Debería considerarlo con calma. ¿No ve las ventajas y las desventajas? Mientras vive en este mundo, la gente siempre tiene que ganarse la vida. No debe dirigirse a un camino sin salida.
He considerado todo lo que menciona. Sin embargo, creo que el destino de una persona se decide por las disposiciones de Dios. El Señor Jesús redimió a la humanidad. Solo los que aceptan al Señor Jesús pueden ser absueltos de sus pecados y obtener las bendiciones de Dios y la vida eterna. No puedo traicionar a Dios solo para existir, o llenar mi barriga y vivir una vida vergonzosa. En el futuro habrá desastres, y solo quien crea en Dios recibirá su protección frente a las calamidades. Quien no crea en Dios y se resista a Él, se sumirá en la catástrofe y será destruido por Dios. Ya es suficiente. Te has empeñado en creer en Dios y no escucharás consejos de nadie. Muy bien. Ya que insistes en creer en Dios, respetaremos tu elección. Te comunico oficialmente que a partir de mañana no trabajarás aquí. Mamá, déjame a mí. Mamá, vamos a cenar. ¿Cómo puedo seguir teniendo apetito? Has perdido tu trabajo por creer en el Señor. ¿Cómo te ganarás la vida a partir de ahora? ¿No te das cuenta de cuánta gente me criticará a mis espaldas si esto se sabe? ¿Cómo voy a poder soportarlo? Xiangwan, tú sostienes a nuestra familia. Todos confiamos en ti para llevar un plato a la mesa. ¿No puedes ser más considerado con nuestras necesidades? ¿Quieres darme un disgusto de muerte? Ni siquiera sé qué decirte. Mamá. Tenya, ¿por qué no vas a tu habitación? Vale. Xiangwan, hacemos bien creyendo en el Señor, pero ¿por qué no puedes creer en secreto? ¿Por qué hacerlo público? Sabes que el gobierno se opone a la religión más que a nada. Si crees públicamente en el Señor, nos traerá problemas. Esto es terrible. Además de perder tu trabajo. ¿Qué pasará si te detienen y te encarcelan? Si no piensas en tu propio bienestar, ¿no deberías pensar en el de tu familia? Si el Señor volviera de inmediato y nos recibiera en el reino de los cielos, nuestro sufrimiento valdría la pena. Pero si aún es pronto para el día del regreso del Señor, ¿cuánto tiempo tendremos que sufrir así? Mi fe no es tan fuerte. Yan-Mei. Xiangwan. Yan-Mei dice esto por tu propio bien y el de esta familia. Si te detienen, esta familia se resentirá. Me preocupo mucho por vosotros dos. Tengo ya muchos años. Y entiendo un poco al Partido Comunista Chino. Este partido organiza campañas para perseguir a la gente. ¿Crees que solo han castigado a unos pocos? Aunque creer en el Señor no sea ilegal, al Partido Comunista Chino no le importa tu libertad. Ahora ya no tienes trabajo. Y el de Yan-Mei se verá afectado por esto. ¿Cómo saldremos adelante a partir de ahora?
Mamá. Jan-May. Entiendo cómo os sentís. La escuela me ha despedido. He perdido mi fuente de ingresos. Y a ambas os toca sufrirlo también. Me siento mal por ello. Pero mi posición ha sido forzada. El Partido Comunista Chino iba a despedirme. Solo podía tomar una decisión razonable. Pensad en estos años que hemos creído en el Señor. Él nos ha tratado con mucha bondad. La gracia del Señor es suficiente para nosotros. Con su guía, ¿de qué tenemos que preocuparnos? El Señor Jesús dijo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Jan-May, la mayor esperanza en nuestra creencia en el Señor ¿no está en su venida y en que nos arrebate al reino de los cielos? Las palabras del Señor nos dicen que el camino hacia el reino de los cielos es uno de sufrimiento, acompañado de coacciones, tribulaciones, burlas, calumnias y detenciones y persecuciones de un régimen satánico. Si los que creemos en el Señor solo pensamos en conseguir bendiciones y tenemos miedo de sufrir, ¿cómo daremos testimonio? Cuando el Señor venga, ¿qué méritos tendremos para ser arrebatados al reino de los cielos? Mamá, Jan-May, aunque he perdido mi trabajo en la escuela, aún podré encontrar otro. Debemos confiar en el Señor para todo y confiar que con su guía y misericordia podremos superarlo todo. No os preocupéis. Hijo mío, cuando algo se te mete en la cabeza, ni 10 bueyes pueden hacerte retroceder. Ya no tengo ninguna autoridad sobre ti. No tengo ningún control. Adelante y cree en lo que quieras creer. Se te avecinan tiempos difíciles. Mamá. Señor Jesús, aquí en China creer en Dios es un desafío. Sin tus palabras para guiarme, no sé cómo podría recorrer el camino que hay ante mí. Señor, te imploro que fortalezcas mi fe y me des fuerzas. Dame paciencia para seguirte hasta el final. Señor, espero que regreses pronto y nos salves de este mundo oscuro. Oh, Señor. El mundo es oscuro, el demonio reina. La noche más larga se prolonga. La senda para creer en el verdadero Dios y buscar vida es difícil. El Partido Comunista viene a por nosotros, reprime al pueblo de Dios. Vienen a detenernos y perseguirnos. Los seres queridos no pueden entender. Nuestros vecinos nos calumnian y ridiculizan, y somos rechazados por el mundo.
fortalece mi fe. Así resistiré hasta el final y seré salvado. Señor, ven rápido, sálvanos de Satanás, para que podamos regresar a ti. Anhelo tu regreso, cuando nos llevarás al cielo contigo por la eternidad. Contigo en el cielo por la eternidad. Todo va bien. Estamos todos con el alma en vilo. Nunca pensé que el gobierno endurecería tanto su persecución a las iglesias. Sí. Desde que Xi Jinping llegó al poder, las políticas hacia la religión no se han suavizado, sino que son más estrictas. Es cierto. Sí. Cada vez hay más cristianos que están siendo perseguidos y detenidos. Han demolido muchas iglesias. Sí. Y también derriban las cruces de lo alto de las iglesias para luego destruirlas. ¿Por qué es tan duro el Partido Comunista Chino con el Señor Jesús y la cruz? Exacto. Ahora lo veo claramente. No importa quién mande en el Partido Comunista Chino. Son unos desalmados que odian y se resisten a Dios. Son detestables. Si el Partido Comunista Chino no pierde el poder, la vida será muy difícil para los cristianos. En efecto. Espero que el Señor regrese pronto, para que no soportemos tanto sufrimiento. Sí. Por supuesto. En los últimos años, ¿no hemos esperado el regreso del Señor? ¿Quién quiere ser perseguido por el gobierno? Nadie. Pensábamos que el Señor regresaría en el año 2000. Pero han pasado más de 10 años y aún no ha regresado. ¿Qué está pasando exactamente? Yo también he pensado mucho en esto últimamente. Los círculos religiosos están desolados. Y se han cerrado muchas iglesias. ¿Qué decís todos cuando miramos al cielo y esperamos todos los días? ¿Podemos recibir el regreso del Señor o no? Oh. El Señor Jesús dijo: el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿No deberíamos salir y buscar noticias sobre el regreso del Señor? ¿Buscar? ¿Dónde buscaríamos? Sí, es una idea genial. Deberíamos salir y buscar. El Señor Jesús dijo, pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Esto demuestra que cuando el Señor venga, habrá quien difunda la noticia. Es cierto. Si alguien da testimonio del regreso del Señor, deberíamos investigarlo. ¿No han estado los miembros del Relámpago Oriental dando testimonio de que el Señor Jesús ha vuelto? Dan testimonio de que el Señor ha regresado encarnado para la obra del juicio en los últimos días. Esto concuerda con lo escrito en la Biblia, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Es posible que el Relámpago Oriental sea la manifestación y la obra del Señor? Oye, eso podría ser muy posible. ¡Apártate! ¡Policía, no os mováis! ¡Agachaos! ¡Los brazos detrás de la cabeza! ¿Qué hacen? ¡Eres tú! ¡No intentes ir de listo! ¿Qué hacen? ¡Cállate y no te muevas! ¡Registrad la casa! ¿Por qué detienen a los creyentes? ¡Cállate! ¡Quieto! ¡Que te calles! ¡No te muevas! ¿Tienen una orden de registro? Joder, ¿me preguntas si tengo orden de registro? ¿Quieres morir? No vayas de listo. Mi uniforme. Es la orden de registro, ¿te enteras? Y esta es mi orden de arresto. ¡Esposadlo! Ponte en cuclillas, no ores. A vosotros, panda de beatos, os advertimos muchas veces. Creer en Dios
Está prohibido y reunirse también. Sois cabezotas y os negáis a cambiar. Esta vez he decidido meteros en la cárcel. ¡Llevaoslos! Sí, señor. Venga, levántate. De uno en uno. Vamos. ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, señor! Entra. Escuchad bien todos. Este es otro beato, un cristiano. Mantenedlo vigilado. No dejéis que ore y que no hable sobre nada que tenga que ver con Dios. Si hace algo de esto, comunicádmelo. ¿Me habéis oído? ¡Sí, señor! Manténlo vigilado. Sí, señor. Quédese tranquilo. Vamos, entra, venga. La odia o se va a divertir. No pierdas el tiempo y ponte con eso. ¿Es que estás ciego? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años te han caído? ¡Oye! ¿Estás sordo, capullo? El jefe te está hablando. Este no sabe dónde está. Chen Xiangwang, sentenciado a 4 años. Jefe, mira. ¿Eh? Lo único que ha hecho ha sido creer en el Señor. ¿Y por eso le caen 4 años? Pues han sido buenos con él. Debería estar contento. A Zhao Zimin le cayeron 7 años por creer en Dios Todopoderoso. ¿No es así, Zhao? ¡Date prisa! ¡Más rápido! ¡Delante, date prisa! ¿Qué miras? Estoy cuidando de ti. ¡Daos prisa! ¿Llamáis a eso trabajar? ¡Dejad de perder el tiempo! ¡Entrad! ¡No vayáis de listos! ¡En cuclillas! He dicho en cuclillas. ¡Joder! ¿Cómo os atrevéis a hablar de religión aquí? ¿No queréis vivir? ¡Estáis jugando la vida! Golpeadlos hasta que estén medio muertos.
Ya viene Xiangwan. Entra. Mamá. Xiangwan. Yanmei. Habla por el teléfono. Siéntate, mamá. Siéntate. Mamá. Dios Todopoderoso dice, no te desalientes, ni seas débil. Yo te revelaré. El camino al reino no es tan fácil. Nada es tan simple. Quieres que las bendiciones lleguen fácil, ¿verdad? Hoy todos tendréis que afrontar pruebas amargas. De otro modo, el corazón amoroso que tenéis por mí no se hará más fuerte. Ni vosotros sentiréis el verdadero amor hacia mí. Aunque solo sean circunstancias menores, todos debéis experimentarlas. Y éstas solo difieren hasta cierto punto. Los que participan en mi amargura con certeza compartirán mi dulzura. Esa es mi promesa y mis bendiciones para vosotros. Por lo tanto, durante estos últimos días, debéis dar testimonio de Dios. No importa tan grande que sea vuestro sufrimiento, debéis seguir hasta el final, e incluso hasta vuestro último suspiro. Debéis seguir siendo fieles a Dios y debéis seguir estando a merced de Dios. Solo esto es amar verdaderamente a Dios, y solo esto es el testimonio fuerte y rotundo. Amén. Las palabras de Dios Todopoderoso son tan prácticas y tan maravillosas. Después de leerlas, me siento consolado. Me llenan de fe y de fuerza. Las palabras de Dios Todopoderoso sí que son la verdad. Aquí tienes.
Dios Todopoderoso dice: por miles de años, el hombre ha anhelado poder ver la llegada del Salvador. El hombre ha anhelado contemplar a Jesús el Salvador sobre una nube blanca cuando descienda en persona en medio de aquellos que lo han añorado y extrañado durante miles de años. El hombre ha anhelado que el Salvador regrese y se reúna con el pueblo. Esto es, que vuelva al pueblo del que ha estado separado durante miles de años. Desde que Jesús partió, los discípulos que lo siguieron y todos los santos que fueron salvos gracias a su nombre, lo han estado añorando desesperadamente y esperándolo. Todos aquellos que fueron salvos por la gracia de Jesucristo durante la era de la gracia han estado anhelando ese día gozoso durante los últimos días, cuando Jesús el Salvador llegue en una nube blanca y aparezca entre los hombres. Por supuesto, este también es el deseo colectivo de todos aquellos que aceptan el nombre de Jesús el Salvador hoy. En todo el universo, todos aquellos que saben de la salvación de Jesús el Salvador han anhelado desesperadamente la llegada repentina de Jesucristo para cumplir las palabras de Jesús cuando estaba en la tierra. Llegaré tal como partí. Oh, las palabras de Dios Todopoderoso me han tocado en el fondo de mi corazón. En todos estos años de creer en el Señor, siempre he anhelado su llegada así. El hombre cree que, después de la crucifixión y la resurrección, Jesús volvió al cielo sobre una nube blanca y tomó su lugar a la diestra del Altísimo. De forma parecida, el hombre concibe que Jesús descenderá de nuevo sobre una nube blanca. Esta nube hace referencia a la nube sobre la que Jesús cabalgó cuando volvió al cielo, en medio de aquellos que lo han anhelado desesperadamente durante miles de años y que llevará la imagen y las vestiduras de los judíos. Después de aparecerse al hombre, le concederá comida y hará que el agua de vida brote para él, y vivirá en medio de él, lleno de gracia y amor, vivo y real, y así sucesivamente. Pero Jesús el Salvador no hizo esto. Hizo lo contrario de lo que el hombre concibió. No llegó en medio de los que habían anhelado su retorno. Y no apareció a todos los hombres mientras cabalgaba sobre la nube blanca. Él ya ha llegado. Pero el hombre no lo conoce y sigue ignorando su llegada. El hombre solamente está esperándolo sin propósito. Las palabras de Dios Todopoderoso han revelado cómo anhelo la llegada del Señor. Sus palabras sí que son la verdad. Son manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Podría Dios Todopoderoso ser realmente el Señor Jesús regresado? Eso no puede ser cierto. Si el Señor realmente hubiera regresado, debería haberlo hecho con gran gloria mientras descendía sobre una nube. Además, el cielo y la tierra habrían temblado, y el sol y la luna habrían dejado de brillar. Hasta ahora esas visiones no se han manifestado. Así que, ¿cómo pueden decir que el Señor ya ha regresado? ¿De qué va todo esto exactamente?
Ya está bien. Pongamos el poste. Hermano Sao. La cuestión que planteas ha confundido a todo el mundo religioso. Yo también pensaba así. Luego alguien me habló de la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días y descubrí que al esperar el regreso del Señor, todos hemos cometido el mismo error. ¿Qué error? Esperamos el regreso del Señor descendiendo sobre una nube, pero hemos pasado por alto otras profecías. Esto es un grave error. En la Biblia hay muchas profecías sobre el regreso del Señor. Lo sabes, ¿verdad? Como las profecías del Señor. He aquí, vengo como ladrón. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. También está el Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, y el capítulo 17 de Lucas. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Estas profecías mencionan que el Señor regresa como ladrón, la venida del Hijo del Hombre, y dicen que él habla a la gente mientras va llamando a las puertas. ¿No demuestra esto que el Señor, aparte de su descenso público sobre una nube, también descenderá de forma secreta? ¿Un descenso secreto? Si creemos que el Señor solo vendrá descendiendo sobre una nube, ¿cómo se podrían cumplir las profecías de que vendría en secreto? Piénsalo. Cuando el Señor descienda sobre una nube, habrá grandes prodigios. El sol y la luna ya no brillarán, las estrellas caerán del cielo y el cielo y la tierra temblarán. Sin duda será una escena conmovedora. Y todos lo verán y lo sabrán claramente. Entonces, ¿cómo se cumplirán las profecías de que el Señor vendrá como ladrón y que se quedará fuera llamando a la puerta? Cuando el Señor descienda en una nube, todos lo verán. Alguien tendrá que dar testimonio de aquí está el novio, salid a recibirlo. El Señor también dijo, pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. ¿Cómo se cumplirá esa profecía? Además, hay muchas más profecías en la Biblia. ¡Vosotros! ¡Id allí! Recoge ese poste. ¡Rápido! ¡Daos prisa! Hay muchas profecías en la Biblia que dicen que cuando el Señor regrese en los últimos días, completará alguna obra. Por ejemplo, la obra del juicio empezará por la casa de Dios. Abrirá el pergamino y romperá sus 7 sellos. Y también está la cosecha y el aventado. Y separará a las personas como las ovejas de las cabras, el trigo de la cizaña, los siervos buenos de los malos. Si el Señor regresa con gran gloria sobre una nube blanca, y todos lo ven, sería el cuerpo espiritual del Señor Jesús resucitado apareciendo ante toda la humanidad. ¿No se postrarían todos en el suelo y le obedecerían? ¿Quién se resistiría a él? ¿Cómo se diferenciarían las ovejas de las cabras y los siervos buenos de los malos? ¿Cómo se haría la obra de cosechar y aventar? Nunca había pensado en nada de eso. Hay muchas profecías sobre el regreso del Señor en los últimos días. Si desechamos las otras profecías y delimitamos la forma en que el Señor regresará a solo algunas partes de la Biblia, como su descenso sobre una nube blanca, ¿acaso no sería un poco arbitrario? Así, podemos perder la oportunidad de darle la bienvenida a su regreso y ser rechazados por él. ¡Vosotros! ¡Llevad esta madera allí! ¡Daos prisa!
Las palabras del hermano Shao han estado llenas de luz. Parece que he estado considerando el regreso del Señor con demasiada simpleza. Hay muchas profecías sobre su regreso en la Biblia, pero nunca había reflexionado sobre ellas. Me había limitado a una manera para su regreso. Es culpa mía por no buscar la verdad en las palabras del Señor. Simplemente escuché a los pastores y a los ancianos y me aferré a las profecías de que el Señor descendería en una nube. ¡Qué tonto soy! Vale. Adelante. Vamos. Yo era como tú. Consideraba el regreso del Señor como su descenso en una nube. La luz que comparto es lo que he entendido desde que acepté la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. La Biblia profetizó que el Señor vendría como ladrón. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. La aparición y la obra de Dios Todopoderoso han cumplido estas profecías. Desde fuera parece una persona normal. Habla en su humanidad normal. ¿Quién podría imaginarse que Él es la aparición y la obra del Señor? Sí, ¿quién lo pensaría? Esto cumple con la profecía del regreso del Señor como ladrón. Gracias al Señor. La Biblia dice, por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Esta profecía se refiere a la aparición y la obra de Dios Todopoderoso que se ha extendido por todo el mundo, como un ladrón. Nadie se habría dado cuenta. Sus predicadores dan testimonio de sus palabras a todos aquellos que buscan la aparición de Dios y comunican las palabras de Dios Todopoderoso. Este es el Señor llamando a la puerta. Gracias al Señor. ¿Realmente es eso? Desde la aparición y obra de Dios Todopoderoso, Él ha sido sometido a la brutal persecución del gobierno chino. Y ha sufrido la oposición, condena y rechazo del mundo religioso. Incluso ha habido espíritus malignos y demonios que han atacado, condenado y blasfemado a Dios Todopoderoso en Internet. Esto cumple con la profecía del Señor. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Si el Señor hubiera descendido en una nube como la gente imagina, la cizaña, las cabras, los siervos malos y los anticristos, seguro que se postrarían para adorar a Dios Todopoderoso. ¿Cómo serían expuestos entonces? Hasta los demonios del Partido Comunista Chino y todos los incrédulos aceptarían a Dios Todopoderoso. ¿No sería eso un caos total? ¿Cómo se haría la obra de Dios en los últimos días? Solo si Dios se encarna como el Hijo del Hombre para aparecer y obrar, pueden estas profecías del Señor Jesús, incluyendo las de la obra del Señor tras su regreso en los últimos días, cumplirse y completarse. Gracias al Señor. Las profecías del Señor de venir en secreto se han cumplido. No lo sabía. Esperaba que el Señor descendiera en una nube y me arrebatara al reino en mis sueños. Había sido abandonado por el Señor. Soy un idiota. Parece que antes de que se cumplan las profecías, toda explicación es inútil. Nadie puede entenderlas. Sin aceptar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Sin aceptar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, no entenderíamos estas profecías.
Dios Todopoderoso ha expresado todas las verdades para purificarnos y salvarnos y hace la obra del juicio en los últimos días. Sus ovejas escuchan su voz y las vírgenes prudentes de cada grupo y denominación escuchan las palabras que Dios Todopoderoso ha expresado y saben que son la verdad, la voz de Dios y se han vuelto hacia Dios Todopoderoso. Este es el arrebatamiento. Ellos han sido arrebatados ante el trono de Dios, sometidos a juicio y castigo ante el tribunal de Cristo. Primero son purificados, convertidos en vencedores por Dios para ser los primeros frutos. Esto cumple con esta profecía del Apocalipsis. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias. Para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Amén. Cuando Dios descienda en secreto y cree este grupo de vencedores, su gran obra estará completa. Después, descenderá sobre una nube y se presentará a todas las naciones. Y ocurrirán los grandes acontecimientos del regreso del Señor. Eso cumplirá con la profecía del Apocalipsis 1:7. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Amén. Esta será la escena del Señor descendiendo sobre una nube, y todos podrán verlo. Hasta los que se opusieron y condenaron a Dios Todopoderoso podrán verlo descender sobre una nube. Es por eso que todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. ¿No ves que Dios hace las cosas en etapas con un plan? Sí. Casi todas las profecías del regreso del Señor se han cumplido. Solo quedan las de que Él descenderá sobre una nube tras el desastre. ¿Lo entiendes ahora? Gracias al Señor, lo entiendo. Gracias al Señor. Si no fuera por la guía de Dios. Dios Todopoderoso dice: muchas personas pueden no preocuparse por lo que digo, pero sigo queriendo decirle a cada uno de estos llamados santos que siguen a Jesús que cuando veáis a este descendiendo del cielo sobre una nube blanca con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del Sol de Justicia. Quizás será un momento de gran entusiasmo para ti, pero deberías saber que el momento en el que veas a Jesús descendiendo del cielo es también el momento en el que irás al infierno a ser castigado. Ese momento anunciará el final del plan de gestión de Dios. Y será cuando Él recompense a los buenos y castigue a los malos, porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales, cuando solo esté la expresión de la verdad. Aquellos que acepten la verdad y no busquen señales, y por tanto hayan sido purificados, habrán retornado delante del trono de Dios y entrado en el abrazo del Creador. Solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús que no cabalgue sobre una nube blanca es un falso Cristo, se verán sometidos al castigo eterno. Porque solo creen en el Jesús que exhibe señales, pero no reconocen al Jesús que proclama un juicio severo y manifiesta el camino verdadero de la vida. Y por tanto, solo puede ser que Jesús trate con ellos cuando Él vuelva abiertamente sobre una nube blanca. Son demasiado tozudos, confían demasiado en sí mismos, son demasiado arrogantes. ¿Cómo puede recompensar Jesús a semejantes degenerados?
El regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad. Pero para los que son incapaces de hacerlo, es una señal de condenación. Debéis elegir vuestra propia senda y no blasfemar contra el Espíritu Santo y rechazar la verdad. No debéis ser personas ignorantes y arrogantes, sino alguien que obedece la dirección del Espíritu Santo, anhela y busca la verdad. Solo así os beneficiaréis. Todos estos años creyendo en el Señor, siempre he seguido las tendencias del mundo religioso. He vivido dentro de mis propias nociones e imaginaciones, esperando que el Señor descendiera sobre una nube y me arrebatara al reino. Nunca imaginé que el Señor ya había regresado encarnado y había expresado verdades, haciendo la obra del juicio en los últimos días. Nunca busqué o examiné esto. Así que terminé esperando su regreso, pero en realidad estaba negando al Señor, rechazándolo. Estoy realmente ciego y no conozco a Dios. Si no fuera por la misericordia del Señor y sus maravillosos planes que me han permitido escuchar su voz, me hubiera perdido esta oportunidad de que el Señor viniera a arrebatarme. Doy gracias a Dios de verdad. Ahora acepto a Dios Todopoderoso y le oro. Desde luego, leeré a fondo la palabra manifestada en carne que Dios Todopoderoso expresa cuando salga de la cárcel. Voy a dedicarme de lleno a dar testimonio de Dios Todopoderoso y a guiar a mis hermanos y hermanas para que acepten la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Su voz no se refiere a cómo suena, sino a las declaraciones de Dios, la verdad que expresa. Para buscar la aparición y la obra de Dios, tenemos que buscar la verdad y la voz de Dios. ¡Amén! Oigamos las palabras de Dios Todopoderoso. Escuchad un poco más. Llevaré a cabo la obra de todo el universo y realizaré una gran obra, revelando toda mi gloria y todas mis obras al hombre en los últimos días. Mostraré todo mi rostro lleno de gloria a los que me han esperado por tantos años. Las palabras de Dios Todopoderoso son tan conmovedoras. Es la voz de Dios. ¡Amén! Hace 2000 años, el Señor Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús ha regresado. Nuestras esperanzas de muchos años como creyentes en el Señor se han materializado. ¡Amén!